Origen, por José María Rogar. Un gélido suspiro metálico recorriendo toda la estructura. Un tenue pitido sonando en la desierta sala de control y un piloto verde parpadeando en el panel de mandos fueron las únicas señales de que la nave se había detenido completamente, alcanzando su destino. La Gálaga tenía millones de años y una velocidad de crucero de 2/3 la de la luz, aunque los últimos 10.000 los había pasado desacelerando, rumbo al tercer planeta de una estrella de tipo G, en uno de los brazos del extrarradio galáctico. El orden de error del cálculo había sido de tan solo 17 años luz, por lo que la computadora de a bordo experimentó una merecida dosis de satisfacción, aderezado con algo de orgullo, su sentimiento preferido. La nave la formaban dos descomunales anillos, girando en sentidos opuestos, alrededor de una estructura central, configuración que, en un principio, había permitido a sus constructores, los Brits, imitar la gravedad de su planeta de origen, gracias a la fuerza centrífuga. Vestigio de aquella época eran las ateridas ciudades, congeladas y desiertas, que se extendían por toda la cara interior de los anillos, los restos de jardines y bosques que un día dotaron de atmósfera a la estación, y que ahora aguardaban yermos y petrificados, junto a la huella seca de los mares cristalizados, que abastecieron un día de alimento a sus habitantes. Irónicamente, la computadora de la nave era lo único biológico que quedaba en ella, y ahora tenía hambre. La Gálaga fue construida en una era en que los Brits se interesaron por la computación basada en química orgánica, mucho más eficiente que los circuitos de silicio. El ordenador de la nave era su mayor logro, una red de auténticas neuronas vivas al servicio de la lógica y el cálculo. La Gálaga tenía su propio sistema nervioso compuesto por células vivas. Los Brits enseguida comprendieron los riesgos e implicaciones morales de desarrollar una auténtica inteligencia artificial, pero las motivaciones, según habían concluido sus estudios, eran la base que sustentaba toda inteligencia, por lo que dotaron a la computadora de un número limitado de sentimientos: hambre, satisfacción, afecto, sobre todo hacia sus creadores, dolor cuando alguno de los subsistemas de la nave fallaban, curiosidad y algunos más, pero se cuidaron de que no fuera capaz de experimentar cosas como el odio, la ira o el miedo. Incluso la conveniencia de añadir el afecto fue puesta en duda. Todas esas cosas, determinaron los Brits, te conducen a la locura, y nadie quiere una computadora psicópata a los mandos de un nuevo mundo. Entonces, un nuevo paradigma filosófico llevó a sus constructores a abandonar cualquier interés por la materia. Abandonaron sus cuerpos físicos y transfirieron sus conciencias a un mundo virtual donde podrían disfrutar de la contemplación y la inmortalidad. No obstante, desconectados del mundo material, eran vulnerables ante cualquier ataque, por lo que decidieron reprogramar la nave y perderse en la infinidad del espacio profundo, donde las posibilidades de ser detectados por otra civilización eran prácticamente nulas. Gracias a los descomunales colectores de energía oscura que alimentaban sus motores, la Gálaga disponía de combustible ilimitado, y los sistemas mecánicos tenían la capacidad de autorrepararse, pero había algo que la Gálaga, dada la naturaleza biológica de su computadora central, debía hacer cada cierto tiempo: comer. Todo lo vivo muere, sus neuronas también, lo que el sistema interpretaba como hambre. Entonces, la nave emprendía rumbo a un planeta inhóspito,
pero que reuniese las condiciones para albergar vida, volviendo a adentrarse en los peligros de la galaxia para reponerse. El procedimiento de aproximación obligaba a la nave a desconectar todos sus sensores de radiación electromagnética, como la luz visible, microondas y cualquier tipo de señal que pudiera evidenciar la existencia de una civilización habitando el planeta seleccionado. La única guía de navegación eran las ondas gravitacionales, imposibles de producir artificialmente por especies de nivel 1, que eran las que preocupaban a los Brits. Para abastecerse de materia orgánica, la Gálaga debía generar un vórtice temporal, alterar el pasado del planeta y plantar la semilla de lo que acabaría por convertirse en el alimento de la computadora. De otra forma, la nave se vería obligada a esperar en aquel punto, hambrienta, miles de millones de años. La única forma de evitar la paradoja era no saber si había tenido éxito la misión hasta haberla completado. Como los propios Brits habían explicado a la computadora, había que respetar el principio de incertidumbre de Killian, aunque ésta, ciega ante la mayoría de la información generada por el universo, debía controlar con frecuencia su curiosidad. Antes de partir, la Gálaga se había asegurado de que el sistema elegido no emitiera ondas gravitacionales. Además, el tamaño del satélite que giraba en torno al planeta era de casi un cuarto el de este. Esto, unido a su posición, podían generar un efecto de marea que favorecería el desarrollo de la vida y, al estar dentro de la zona habitable de su estrella, los gases volátiles de su atmósfera no habrían escapado de la atracción planetaria. Por tanto, existía una alta probabilidad de que tuviese agua. Estos factores no eran necesarios para proceder con el abastecimiento, pero, sin duda, eran recomendables. Al fin y al cabo, tenía millones de mundos a su disposición. Daba igual que el planeta estuviese habitado. Al fin y al cabo, la panspermia era parte del proceso que estaba a punto de comenzar. Como era habitual, justo antes de empezar, una zigzagueante y cálida corriente eléctrica que surcó las dendritas del cerebro de la Gálaga elevó sus niveles de impaciencia hasta el 25%. Después, realizó un último chequeo, extendió las antenas Coleman, arrancó los rotores Killian de fluctuación temporal y dio la orden a las unidades mecánicas para que cargasen los manipuladores de carbono en las vías de expulsión. Aquellos diminutos operadores moleculares eran lo único capaz de atravesar el vórtice temporal que estaban a punto de generar los Killian. La Gálaga comenzó la cuenta atrás excitada ante la promesa de volver a alimentarse, y cuando llegó a cero, condujo la energía producida por los rotores a través de las antenas Coleman, disparando el haz de neutrinos sobre un punto a escasos 100 metros de la nave. El punto comenzó a fluctuar y a curvarse sobre sí mismo hasta formar un microagujero negro. Esperó a que el espacio se estabilizara alrededor del horizonte de sucesos y acto seguido lanzó los manipuladores. Las partículas alcanzaron la singularidad y desaparecieron a través del vórtice, rumbo al pasado, exactamente 4.000 millones de años atrás en el tiempo. Si la primera fase del abastecimiento se había completado con éxito, los procesadores de carbono debían haber llegado a una época en la que el planeta carecía de vida orgánica y, siguiendo su programación, habrían unido moléculas fundamentales basadas en el carbono hasta conseguir las primeras cadenas de ADN, moléculas que evolucionarían en bacterias, células, protozoos, organismos pluricelulares, multicelulares, animales, plantas. Los manipuladores de carbono se encargarían de que todo fuese así, orientando, dirigiendo esa evolución hasta que apareciese una especie inteligente justo en el momento en que debía hacerlo,
justo en el momento en el que la Gálaga llegaba a la órbita del planeta. La nave emitió un pulso hacia uno de los polos planetarios, donde un pequeño generador producido por los manipuladores mandó una respuesta en la misma frecuencia. Todo había ido bien. Si la Gálaga hubiese tenido lengua, se habría relamido. Cuando la computadora reactivó al fin sus sensores, y estos recibieron por primera vez en miles de años algo de luz, sintió un 87% de alegría. Llegó al 100% al ver cómo la cara oscura del planeta aparecía salpicada de infinidad de puntos luminosos cuya longitud de onda coincidía con la combustión artificial. Fuego. Una especie capaz de controlar el medio. Una raza inteligente. Los manipuladores de carbono habían llevado a cabo su trabajo y habían producido la materia que necesitaba para seguir su viaje. Materia gris. Toda una civilización de superiores y deliciosos cerebros, esperando ser cosechados. Lenta, pero inexorable, la Gálaga comenzó a descender.